Vamos a comenzar la sexta clase sobre el Apocalipsis hablando de una de las figuras más importantes en el aspecto negativo de este libro, que es el Anticristo. Y aprovecho para decir que en estas clases me limito más bien a decir con un lenguaje un poquito más asequible a todas las personas lo que ya he fundamentado en Sagrada Escritura y otros textos de autoridades eclesiásticas o de santos en los vídeos que fui publicando durante el año 2019 hasta el verano, ¿no? que fue ahí donde terminé de publicar todo, en el verano de España del 2019. Y bueno, justo después de ese verano empezaron a ocurrir cosas muy raras que nunca habían ocurrido en el mundo, ¿no? El tema de el COVID, luego la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahora después de aproximadamente 3 años estoy recuperando toda esa información, pero como digo ahora con un estilo distinto, ¿eh? No digo tantas citas porque eso me llevaría a ser más largo y tener un poquito el peligro de aburrir, ¿no? Con tanta cita. Entonces remito al canal Luz en la Noche, donde está en el capítulo 11 del Apocalipsis, Naturaleza del Anticristo, toda la fundamentación exhaustiva escriturística de lo que voy a decir. Bien, y esto pues lo podría haber dicho en las clases anteriores, lo que pasa es que pues se me había olvidado, ¿no? Por eso a lo mejor puede parecer que no cito tanto la Sagrada Escritura, pero es por eso. Algo sí la voy a citar, sí. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver en este presente video, en esta clase, a analizar la naturaleza del Anticristo. Es algo muy controvertido, porque ya veremos que unos dicen que el Anticristo es una especie de civilización, el mal, diríamos, en la civilización. Otros dicen que el Anticristo es un grupo de personas, ¿no?, que va a tomar el gobierno del mundo en un determinado momento, y otros dicen que el Anticristo es una persona concreta. Pues bien, yo voy a demostrar aquí en esta clase que los tres tienen la razón, porque los tres se les cita de esas tres maneras al Anticristo. El Anticristo civilización, el Anticristo sistema, que coincide en una época muy concreta que todavía no ha llegado, y el Anticristo persona, que existe pero todavía no se ha manifestado. Bien. Dijimos en la clase anterior que el Anticristo, según la carta segunda a los Tesalonicenses de San Pablo, tiene que aparecer después que se quite el catejón, lo que lo retiene. Y dijimos, como que nos parece más probable, que el catejón es la destrucción de la unidad visible de la Iglesia, pero una destrucción tan grande, con tanta confusión como nunca la ha habido en la historia de la Iglesia hasta el momento. Y claro, primero como apoteosis o máximo exponente de esa confusión y falta de unidad de la Iglesia, está la aparición del precursor del Anticristo, que es el falso profeta del que hablamos la clase anterior. Bien, entonces esto coincide con San John Henry Newman, que habla expresamente, cuando habla del Anticristo, que tiene que ser precedido de una gran apostasía de la Iglesia Católica, no de toda la Iglesia Católica, sino de gran parte de la Iglesia Católica, que se va a separar de la auténtica religión católica para formar parte de una iglesia parecida, que hasta puede parecer hasta gemela, según un padre jesuita llamado Alfredo Sáez, pero que en realidad es su opuesta. Entonces, y que la llama el Apocalipsis la gran ramera. Entonces,
esa gran apostasía de la que habla John Henry Newman, que tiene que ocurrir antes de la aparición del anticristo, es precisamente esa destrucción de la unidad visible de la Iglesia, formando la gran prostituta. Bien, también dice el mismo santo que hay un patrón en el Antiguo Testamento que prefigura los pasos con bastante detalle de cómo va a ser la aparición y la actuación del anticristo en el fin de los tiempos, que es el primer libro de los Macabeos, capítulo 1. En el video que yo trato, el capítulo 11 del Apocalipsis, o sea, el video 11 del Apocalipsis que trata del anticristo, ahí yo lo detallo con mucha minuciosidad, cada versículo de Primera Macabeos, capítulo 1, cómo va coincidiendo con lo que hará el anticristo, el falso profeta y la gran prostituta. Y la semejanza de este patrón profético de los Macabeos con el fin de los tiempos es asombrosa. Les invito a que vean otra vez el video. Aprovecho también para decir que todos los que quieran tener los guiones escritos de los videos ya publicados sobre el Apocalipsis, me los pueden pedir. Se puso un anuncio en YouTube de un correo electrónico donde se escribe y te devuelven y te dan el guión de todos los videos por escrito para estudiarlos mejor. Pero como bueno, ese anuncio quedó muy atrás y a lo mejor ya es difícil encontrarlo, pues lo digo aquí, que si me ponen en los comentarios, padre, quiero que me mande todos los guiones de esos videos, y me dan un correo electrónico en el comentario, pues yo se lo envío. Yo personalmente se lo envío por el correo electrónico. Muy bien. Seguimos. El anticristo es citado en el Nuevo Testamento en plural y en singular. En concreto se le dice en singular y el mismo evangelista San Juan, ¿no? Usa a veces el singular y a veces el plural. Prueba de que realmente se trata de varias maneras de referirse al anticristo, ya sea civilización, sistema o persona. Entonces, en primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18, dice San Juan: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, ¿no? Entonces ahí habla en singular. Todavía no vino en la época de San Juan, pero como que está en proceso de venir a medida que se va en el mundo preparando el camino para que él se manifieste por medio de la perversión del mundo. Y luego también San Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, aunque no lo llama anticristo, sino de otra manera, el hombre inicuo, pero también habla de él en singular, es decir, de una persona concreta. Y luego San Juan más tarde dice: también ahora han surgido muchos anticristos. Habla de ahora. El otro viene, todavía no ha llegado, pero va a llegar. Pero ahora, en tiempo de San Juan, ya hay muchos anticristos. Esos son los anticristos, el anticristo civilización, es decir, el misterio de iniquidad que está en la tierra y que se va cada vez más engrosando, preparando el camino a ese anticristo persona, que va a gobernar a través del anticristo sistema. Muy bien, el mismo San Jerónimo, padre de la Iglesia del siglo IV y doctor por excelencia de la Sagrada Escritura, San Jerónimo, enseñó que el anticristo será una persona concreta. ¿En qué lugares de la Sagrada Escritura nos dice, se refiere al anticristo civilización, al anticristo sistema y al anticristo persona? Para que vean que no es una teoría mía sacada de la manga. Pues respecto al anticristo civilización,
viene descrito en la primera bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, que significa el anticristo como su cuerpo místico, y que después lo vamos a desarrollar todas las cosas que dice, tantas cabezas, tantos cuernos, pues todo eso lo vamos a descifrar. Y ese es el anticristo civilización, una especie de cuerpo místico, pero malo, ¿no? En contra del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. ¿Dónde está el anticristo sistema? Eso está en la cuarta bestia descrita por Daniel en capítulo 7, versículo 7, donde habla de el anticristo con los agentes de su reinado al fin de los tiempos. ¿Por qué no habla ahí del anticristo civilización? Porque no incluye las tres primeras bestias anteriores. Las tres primeras bestias anteriores, que eran el león, el leopardo y el oso, junto con la cuarta bestia, son el anticristo civilización. Pero ya la cuarta bestia, que ya no sabe el profeta Daniel identificarla con ningún animal de la tierra, sino que es un monstruo ya, pues eso todavía no ha llegado. Es el anticristo sistema del fin de los tiempos. Y el anticristo persona también se ve en Daniel capítulo 7, versículo 8, cuando habla de un cuerno con ojos y boca blasfema, de lo que también veremos en el Apocalipsis. Entonces, ahora viene otra discusión, ¿no? Ya hemos visto la primera discusión, que es si es una civilización, es decir, el anticristo es el mal en general en el mundo, si es un sistema, algunos podrían decir la masonería o el comunismo, lo que sea. No es masonería y comunismo sin más. Eso apoya al anticristo, pero es algo mucho más concreto, el anticristo sistema. El anticristo sistema son los 10 lugartenientes que van a regir 10 regiones de la Tierra. O sea, la Tierra se va a redistribuir sus fronteras en 10 regiones justo después de la Primera Guerra Apocalíptica, que todavía no ha llegado, que coincidiría con la Tercera Guerra Mundial. Después de esa Tercera Guerra Mundial va a haber una redistribución de fronteras, y ahí entonces se va a producir, se va a materializar el anticristo sistema. Ya la política no se le va a escapar por ningún rincón de la tierra al anticristo. Todavía se le escapa por aquí y por allá, ¿no? La política, y suena raro decirlo, pero hay políticos buenos todavía, o hay algunos que no son tan malos. Pero llegará un momento que toda la política está en sus manos, y eso todavía no ha llegado. Pues ese es el anticristo sistema. Y después está el anticristo persona. Ahora vamos a centrarnos en el anticristo persona. ¿Es un hombre o es un demonio? Solamente esas dos posibilidades caben, porque no va a ser ni Dios, ni un animal, ni una planta menos. ¿Es un hombre o un demonio? Bueno, pues yo voy a defender la tesis con muchos argumentos de que es un demonio. Ay, pero si San Pablo lo llama el hombre de la perdición, ya, pero eso puede ser una manera de hablarlo. Lo voy a matizar ahora mismo. Primero de todo, que si fuera un demonio, que yo pienso que lo es, no hay problema de que se le llame hombre en la Sagrada Escritura y de que aparezca como un hombre, porque de hecho va a aparecer como un hombre, y no precisamente feo, sino muy sonriente y muy que atraiga a todo el mundo como persona muy buena, al principio, quiero decir. Entonces, esto no es contradictorio, porque ya en Libro de Tobías, capítulo 12, versículos 15 y siguientes, o también en el capítulo 5, versículo 12, nos habla la Sagrada Escritura de un tal Azarías que guía a Tobías a hacer un recado por parte de su padre Tobit, y que después, a la vuelta, se manifiesta como un ángel. Y fíjense lo que dice la Sagrada Escritura.
¿eh? Cuando se revela Azarías de lo que realmente es a Tobías, dice: yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles. Todos los días me hacía ver de vosotros. No comía ni bebía. Lo que vosotros veíais era una apariencia. Es decir, mientras todos los días que estuvo con Tobías y que comía con él, porque evidentemente Tobías lo veía comer, era toda una apariencia. O sea, metía el pan en la boca, pero no lo digería. Era toda una apariencia, ¿eh? Entonces esto es posible. Y incluso podría aducir otro texto en el Génesis, cuando los 3 hombres, aquellos que se presentaron a Abraham y que después van a socorrer a Lot en Sodoma y Gomorra, tenían apariencia de hombre, pero eran ángeles. Nadie lo discute que fueran ángeles. Algunos dicen que incluso podía ser imágenes en las que estaba detrás la misma Santísima Trinidad. Pero vamos a suponer que fueran ángeles. Pues bien, Lot sintió el contacto de esos ángeles en su cuerpo cuando salió de casa para defenderlos de los sodomitas que querían abusar de esos 3 hombres, y entonces lo agarraron y lo metieron dentro de la casa. ¿eh? Y ese agarrarlo y meterlo indica un cuerpo material. No era solo una aparición visual. Bueno, pero se ve mucho más claro, como digo, en Azarías, en el libro de Tobías. Una vez visto esto, que eso es posible, que no es una barbaridad o una quimera, eso es posible, vamos a ver si no solamente es posible, sino que es lo real, lo que ocurrió de verdad, o lo que va a ocurrir, perdón, de que el anticristo materializará un hombre. Y algunos dicen, bueno, pero es que entonces, ¿cómo es eso de que entonces no tendrá ni padre ni madre? Mire, a la hora de materializar, el demonio, con el permiso de Dios, por supuesto, porque sin permiso de Dios el demonio no puede hacer nada, pero el demonio tiene poder para materializar a un hombre adulto, a un hombre recién nacido o incluso a un feto en el vientre de una mujer. Lo puede materializar, ¿eh? Entonces puede hacer que algo material nazca de una mujer, que en realidad no es un hombre, sino una materialización, algo que tiene es compacto, parece carne, pero en realidad es una apariencia. Sí, sí, tiene consistencia, pero ya le digo que eso es una materialización. Para engañar, para hacer creer que es una persona humana. Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a ver qué textos nos pueden ayudar para probar esta tesis. Primero, San Pablo nos dice, cuando habla en 2 Tesalonicenses 2, ese texto tan famoso, tan conocido ya, nos dice que el anticristo afirma que en su tiempo, en tiempo de San Pablo, el anticristo no podía manifestarse por la presencia de algo que lo retenía. Y resulta que San Pablo vivió hace 2000 años. O sea que ya el anticristo vivía y no se podía manifestar, porque algo lo retenía. ¿Cómo va a retener algo que no existe? Si retiene algo el catejón es porque ya existe. El anticristo existía ya. Y un hombre, ¿cómo va a existir hace 2000 años? Y seguir existiendo hasta ahora. Seguimos. En Apocalipsis 13:2 se le describe como un león, parte oso y parte leopardo, que incluye las 3 bestias de Daniel 7, que existieron hace miles de años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a tener características de bestias de hace tantos años? Otro texto que nos puede ayudar es cómo es posible que el anticristo, que el dragón, que Satanás, quiera que el anticristo sea adorado
si fuera el anticristo un hombre. No tiene sentido que Satanás se haya negado a adorar al Hijo de Dios, que es hombre, y ahora resulta que al hombre anticristo lo quiere que todos los demás lo adoren. No tiene mucho sentido. Más bien el sentido está en que si ese anticristo tiene naturaleza angélica, al ser adorado, y él, Satanás, tener la misma naturaleza que el anticristo, ser ángeles, a la vez de rebote también él es adorado por los hombres. Luego también, bueno, me voy a saltar algunos argumentos por no hacer muy largo, pero la descripción del dragón Satanás en Apocalipsis 12:3, que estaba de frente de la mujer, que estaba encinta, coincide plenamente con la del anticristo en Apocalipsis 13:1. Luego parece que son de la misma naturaleza angélica. El dragón, el anticristo y el falso profeta son puestos al mismo nivel en Apocalipsis 16:13 y que echan por la boca una especie de ranas. Y al falso profeta también se le llama bestia, por lo tanto el falso profeta también es un ángel, aunque tenga apariencia humana. Fíjese que también se dice en el Apocalipsis que tanto el falso profeta como el anticristo, o la primera y la segunda bestia, que son echados vivos al infierno. Pero ¿cómo va a ser echado vivo un hombre al infierno? Primero tiene que separarse el alma del cuerpo y eso es morir. Pero resulta que los ángeles no tienen cuerpo de los que separarse. Por eso se dice que son echados vivos al infierno. Pero un hombre no puede ser echado vivo al infierno. Primero tiene que separarse del cuerpo. Luego, si es echado el falso profeta y el anticristo vivos al infierno, quiere decir que no tienen cuerpo del que separarse. Eso es otro argumento. Luego también en Apocalipsis 17:8 dice que el anticristo es la bestia que era y que ya no es y que reaparecerá y que subirá del abismo. ¿Cómo se puede decir eso de un hombre normal? De un hombre con naturaleza humana, quiero decir. Y una razón teológica es que si el anticristo fuera realmente un hombre completo, es decir, alma y cuerpo, existiría una gran dificultad teológica, que es cómo es posible que exista un hombre que esté predestinado al infierno. Ese sería el caso del anticristo hombre, con alma y cuerpo. Eso va contra la Sagrada Escritura, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, pero resulta que ese no se podría salvar porque está definido que va a ir al infierno. Entonces, habría una predestinación al infierno por decisión de Dios, porque está en la Sagrada Escritura y eso no puede cambiarse, y eso no cabe. Por lo tanto, es un ángel que ya está en el infierno antes de que se escriba la Sagrada Escritura. Bien, una vez visto que lo más probable es que sea un demonio, y ahí entonces se puede ver con más facilidad entender de que haga esos tormentos más tan grandes. ¿Por qué? Pues porque los hace con su poder angélico, como dice en el Apocalipsis, ¿no? Que hace portentos grandiosos. Bueno, pues una vez dicho esto, según Fulton Sheen, un obispo norteamericano que está en proceso de beatificación, el anticristo tiene también un cuerpo místico, como dijimos antes, hunde sus raíces en las civilizaciones más antiguas y pasando por nuestros días llega hasta el fin de los tiempos en que es derrotado. Vamos ahora a ver que la naturaleza concreta del anticristo según el Apocalipsis, con todas las imágenes que le pone, que son muchas. Algunos dicen, bueno, pues que el anticristo podría ser un hombre concreto en la tierra, Antíoco Epifanes, o Alejandro Magno, o Nabucodonosor, o Hitler, o Stalin. Bueno, esos pueden tener la inspiración de los demonios para actuar de forma parecida al anticristo, pero no son el anticristo en persona. Vamos a estudiar ahora el anticristo, en sus tres facetas.
según el Apocalipsis, que es civilización, sistema y sobre todo persona. Y nos vamos a fijar primero en el Apocalipsis 13, versículo 2, que dice que tiene 3 animales el anticristo, ¿no? Parecía un leopardo con patas como de oso y las fauces como fauces de león. Son las 3 primeras bestias del profeta Daniel capítulo 7, que ya dijimos en otra clase que se refieren a Roma, a Grecia y a Persia respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que el anticristo civilización está presente en esos imperios en los que hubo tanto mal. También hubo personas buenas, ¿no? Pero hicieron mucho daño también. El anticristo dice, el Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 al 11, dice que tiene 7 cabezas. ¿Qué quiere decir esas 7 cabezas? Y más dice, voy a leer el texto, dice, las 7 cabezas son también 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo les voy a decir expresamente lo que quiere decir. Esos 7 reyes son los 7 reinos que han sometido al pueblo de Dios, y voy a enumerar ahora en orden de antigüedad. 5 cayeron, 5 reyes cayeron. ¿Cuáles fueron los 5 imperios que han perseguido al pueblo de Dios y que ya han caído? Entonces, estos son, primero, Egipto, que los esclavizó hasta tiempos de Moisés. Ese es el primero de los reyes que han caído. Recuerden que esos reyes son, esos 7 reyes son las 7 cabezas que salen en el Apocalipsis de la bestia, ¿no? Del anticristo. Entonces, esas 7 cabezas, la primera es Egipto, es decir, el anticristo civilización presente en Egipto. Segundo imperio que les hizo pasar mucho mal al pueblo de Dios, entonces Israel. Asiria, que Asiria deportó a las 10 tribus de Israel del norte. La tercera cabeza que corresponde a un rey que ya cayó es Babilonia, que también deportó durante 70 años a las 2 tribus restantes de Judá, Benjamín y Judá. ¿Cuál es la cuarta cabeza o rey que ya ha caído? El imperio de Persia, que lo sometió hasta Alejandro Magno. ¿Y cuál es el imperio después de Persia, la quinta cabeza, que es un rey que ya cayó? Grecia, que los persiguió en tiempo de los macabeos, en la persona de Antíoco Epifanes, que a su vez era, en el Antiguo Testamento, de todos los personajes, es la principal figura del anticristo, Antíoco IV Epifanes. Entonces ya hemos descubierto o descifrado qué significan esos 3 mezclas esas mezclas de 3 animales, qué significan esos 5 reyes que ya han caído, que son las 5 primeras cabezas de la primera bestia, del anticristo, y luego dice, un rey es, o sea, la sexta cabeza es de un rey que está ahora en tiempos de San Juan. ¿Cuál es ese rey que está, o ese imperio que está en tiempos de San Juan, maltratando el pueblo de Dios, que ya no es Israel, sino que es la Iglesia Católica? Pues en tiempos de San Juan, el imperio dominante, ¿cuál era? El Imperio Romano. La sexta cabeza, el rey que ahora es, según San Juan, es el Imperio Romano, sexta cabeza. Y también los países que le sucedieron basados en Imperio Romano por el derecho romano. O sea, tengan en cuenta que los países que han sobrevivido o han sucedido después de la caída del Imperio Romano, se puede decir que es, diríamos, algo del Imperio Romano porque tienen mucho de la civilización romana.
Entonces, esa sexta cabeza no solamente es el Imperio Romano, sino también los países, diríamos, de cultura occidental que tenemos ahora, América y Europa principalmente. El otro, es decir, la séptima cabeza del anticristo, el séptimo rey dice, el otro no ha llegado aún. ¿Quién es ese que no ha llegado aún? Se trata del séptimo reino que no ha llegado aún y va a durar, dice San Juan, poco tiempo. ¿Cuál es? Un reino muy poderoso que va a durar poco tiempo. El reinado del anticristo durante los 7 años del fin de los tiempos, en la semana 70 de Daniel, que todavía no ha llegado, la pasión de la iglesia. Y dice en el versículo 11 San Juan otro detalle, y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7. Parece que se enrolla más todavía, pero vamos a descifrarlo. Dice, el séptimo reino. El séptimo reino es el anticristo que gobierna el mundo diplomáticamente los primeros 3 años y medio con otros gobernantes. Y ahí ponemos el anticristo sistema. Entonces, el séptimo reino, repito, es los primeros 3 años y medio de su reinado, que lo hará de una manera como más diplomática. El octavo reino, dice San Juan en el Apocalipsis, pero es uno de los 7, es decir, es el mismo reinado del séptimo. O sea, el séptimo y el octavo reino en realidad es el mismo rey. Lo que pasa es que en el séptimo reino gobierna diplomáticamente y en el octavo reino el mismo rey lo hará sangrientamente. El octavo reino, el anticristo, gobierna el mundo despóticamente en la segunda mitad de la semana de años, los 3 años y medio siguientes, ¿no?, con los que termina su reinado. Aunque a este último gobierno despótico se le llama octavo reino, en realidad está incluido en el séptimo, pues en el séptimo ya gobernaba el anticristo, solo cambia de forma de gobernar. Sigamos descifrando, que esto es muy interesante. Luego habla el Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 13, de 10 cuernos. Entonces, ¿qué son esos 10 cuernos? Voy a leer primero el Apocalipsis. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que no han recibido aún el reino. O sea, que no son los reyes de los que estaba hablando antes, primero el Egipto, después, en fin, todos esos, ¿no? Persia, los griegos, etcétera, etcétera. No se refiere a esos reinos del pasado, sino que ahora se refiere a unos reyes futuros, que todavía no han llegado. Y sigo con San Juan. Pero recibirán con la bestia la potestad real solo por 1 hora. Qué misterio, ¿no? 10 reyes que reciben del anticristo el poder, pero solo 1 hora. Entonces desciframos. Los 10 cuernos son 10 lugartenientes del anticristo que se repartirán el territorio de todo el mundo después de la Tercera Guerra Mundial o Primera Guerra Apocalíptica. ¿Y por qué dice que dura solamente un día ese reino? Es una manera de hablar en el estilo profético. Es decir, que durará muy poco tiempo en comparación con lo mucho que han durado los otros reinos anteriores. Imagínense, por ejemplo, cuánto ha durado el Imperio Romano. Muchísimo. Más de 1000 años si contamos con el Imperio de Occidente. Y en cambio se dice que de este reinado de los 10 cuernos, de los 10 reyes, dura 1 hora, porque en realidad 7 años comparado con los siglos que han dominado los otros reyes anteriores del Antiguo Testamento, pues claro, 7 años es muy poco, es como 1 hora. Seguimos. El cuerno blasfemo, con ojos descritos por Daniel, capítulo 7, versículo 8, es el anticristo en persona. Que dice la Sagrada Escritura que en un determinado momento ese cuerno, cuando sale, desplaza a otros 3 cuernos. Es decir, que el anticristo va a llegar un momento que es a la mitad de su reinado, a los 3 años y medio de su reinado,
el anticristo va a destronar 3 de esos 10 lugartenientes que se reparten en todo el mundo, va a destronar 3 y se va a poner él como directo gobernante de esos 3 territorios. Y ese sí que va a ser el anticristo en persona. Ese demonio que se esconde bajo la materialización de un hombre o de la apariencia de un hombre. Muy bien, pues con esto ya creo que se ha estudiado de una manera bastante exhaustiva ese personaje y nos ayuda muchísimo el ver estas cosas por antelación porque son signos de los tiempos que cuando ocurran, entonces los creyentes, los que han estudiado el Apocalipsis, recuerden, creo que es el capítulo 1, versículo 3 del Apocalipsis, que dice, dichoso el que conozca y estudie este libro, ¿no? ¿Por qué? Porque conociendo los signos de los tiempos va a poder estar más prevenido para no ser engañado del demonio y más también para poder escapar de sus asechanzas. Ojalá que esto lo puedan ver más personas. Creo que ya tiene carácter de urgencia el que esto se vaya expandiendo cada vez y más para que lo compartan y haya más personas precavidas de estos signos de los tiempos y que no los confundan estos signos de los tiempos con otras cosas que puedan ocurrir antes y que de repente no son los signos de los tiempos. Que eso también es peligroso, el por no saber confundir y estrellarse. Nada más, que la Santísima Virgen les bendiga. Hasta la próxima clase.